Entonces llegamos a la parte final de esta unidad 3, la quinta parte de la reactividad, donde vamos a revisar qué pasa cuando hay adición de agua o de alcoholes sobre el carbono carbonílico. ¿Qué sucede? Bueno, por supuesto estamos viendo aldehídos y cetonas, ¿verdad? ¿Qué pasa si interaccionan con agua? Pues que se va a formar esto, un hidrato, ¿sí? Vean cómo el oxígeno del carbonilo se convierte en un hidroxilo y el agua entra como hidroxilo. El otro hidrógeno del agua termina con el oxígeno que era del carbonilo en una reacción que es claramente una adición, ¿verdad? Teníamos un doble enlace y ya no lo tenemos más. Se les llama también gemdiol porque gemini o geminus significa gemelo, es decir, es un diol que está hecho sobre un mismo carbono, por eso se llama gemdiol. Son, digamos, equivalentes, idénticos, no están unidos al mismo carbono. Diol, ¿por qué? Es porque tiene dos grupos hidroxilo. Pero bueno, ustedes saben que el agua, los alcoholes en general, aunque se pueden comportar como nucleófilos, tampoco son muy buenos nucleófilos. ¿Por qué? Pueden compartir sus pares de electrones en condiciones determinadas, pero esto sucede no muy espontáneamente, no muy rápidamente. Por lo que, pues hay que motivar un poco la reacción. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues utilizando un catalizador. Recuerden que el catalizador acelera las reacciones, no altera los equilibrios. Entonces, para mejorar la adición de agua, ¿qué hacemos? Pues utilizamos un medio acuoso ácido. En lugar de tener el agua, H2O, tenemos el ion hidronio, H3O más. Esto también se veía en los alquenos, no sé si lo recuerdan de las clases de química orgánica 1. ¿Qué sucede entonces? Pues la parte más densa electrónicamente del aldehído está sobre el oxígeno, entonces este se va a protonar en este medio ácido. Eso trae como consecuencia que el oxígeno del agua recupere su par electrónico que está faltante y se estabilice electrónicamente, transfiriendo la carga, digamos, al oxígeno del carbonilo. Ustedes ya saben, después de tanto estarlo viendo y repitiéndolo, que los carbonos carbonílicos tienden a comportarse como electrófilos. Pero entre estos dos carbonilos que tenemos aquí, este de acá es más electrófilo. ¿Por qué? Al tener el oxígeno la carga positiva, está atrayendo los electrones con mayor fuerza. Entonces eso hace este carbono más susceptible de un ataque nucleofílico. ¿Quién es el nucleófilo aquí? El oxígeno del agua, por supuesto. Se liberó acá y aquí atacó. Cuando hace el ataque, pues tiene que haber rompimiento del enlace pi. Se genera un primer intermedio tetraédrico, que si ustedes ven, se parece un poco al que hemos revisado con las iminas y en las enaminas, donde está protonado ese intermedio tetraédrico. Este intermedio tetraédrico y tetraédrico protonado se puede desprotonar pues cediendo uno de los hidrógenos sobrantes, el de este oxígeno, al medio acuoso ácido, regenerando el ion hidronio. Y así tenemos el gemdiol o hidrato, donde el carbono pasó a tener, sigue teniendo dos enlaces a oxígeno, pero ahora tiene hidroxilos. Es importante destacar estos dos datos. Si ustedes ven, cada paso de la reacción dice que está en equilibrio. ¿Eso qué significa? Que las mismas condiciones que están dadas para que ocurra la hidratación, también están dadas, la hidratación por adición, también se puede dar el sentido contrario, es decir, la eliminación para formar la insaturación. Los porcentajes que nos indican, pues nos está diciendo que en las condiciones de equilibrio, este aldehído en particular, en estas condiciones, tiende a estar un poco más como diol que como aldehído. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos analizarlo? ¿Qué es lo que está pasando con los compuestos carbonílicos en las disoluciones acuosas? Pues bien,
Aquí tenemos tres ejemplos, una cetona y dos aldehídos. Vamos a analizar los datos. Fíjense aquí, una disolución acuosa de acetona, pues la acetona tiende a estar, fíjense, el 99.8% como acetona y solamente un 0.2% como diol. Esto se refleja aquí en las flechas de equilibrio que se alcanza. Dice que está desplazado hacia la izquierda, es decir, la acetona prefiere estar como acetona. Lo que veíamos con el acetaldehído. ¿Qué sucede con el acetaldehído? Pues una solución acuosa de acetaldehído casi es la mitad de acetaldehído y la mitad del diol. En realidad tiende a estar más como el diol. ¿Por qué creen que pasa esto? Fíjense los datos, ¿no? Son muy diferentes. Y miren estos. Con el formaldehído, si ustedes tienen una disolución acuosa de formaldehído, el formaldehído va a estar prácticamente en su totalidad como el diol. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué están dados los equilibrios de esta manera? Aquí desplazada a la izquierda, aquí un equilibrio más o menos equitativo y aquí desplazado completamente a la derecha. Pues por la estructura, por supuesto. La estructura de estas moléculas, de estos compuestos carbonílicos, es distinta. Y eso hace que la densidad electrónica en torno al carbonilo no sea igual, por un lado, y por el otro, pues lo que tiene unido puede o no estorbar la entrada del nucleófilo. ¿Cómo se da esto? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la densidad electrónica en torno al carbonilo, hemos repetido durante esta unidad mucho, bueno, desde la unidad anterior, que el carbono carbonílico tiende a ser electrófilo. ¿Cuándo va a ser más electrófilo o menos electrófilo? Pues dependerá de la densidad electrónica en torno a él. En este caso tenemos una serie en la que nos dice la mayor densidad electrónica de esta serie de tres compuestos está dada sobre el carbono carbonílico de la acetona, mientras que el carbono carbonílico del formaldehído tiene menor densidad electrónica alrededor suyo. De ahí que este sea un mejor electrófilo que este y que este. Y eso lo podemos ver en estos resultados, en estos porcentajes. Eso en referente a la densidad electrónica. En cuanto a los impedimentos estéricos, aquí estábamos de un lado analizando los carbonílicos. Ahora analizamos los dioles. ¿Qué sucede? Si nosotros recordamos, cuando la hibridación es sp2, la molécula es plana, es decir, los ángulos de enlace en cada lado serán 120 grados. Pero cuando los carbonos tienen 4 enlaces sencillos, tienen hibridación sp3 y los ángulos de enlace varían, se hacen más pequeños, se vuelven de 109.5 grados. ¿Eso qué significa? Que entre más voluminosos sean los sustituyentes de ese carbono, pues más cerca van a estar unos de los otros y los van a desestabilizar. No así cuando los sustituyentes son pequeños, hay espacio para que se acomoden todos y esta forma se vuelve más estable. De ahí también que se expliquen estos resultados. ¿Qué pasa con los alcoholes? Pues pasa algo muy similar. Que es que en el caso del aldehído, en este caso el acetaldehído, va a sufrir el ataque nucleofílico del alcohol en el medio ácido para formar un compuesto que se llama hemiacetal. ¿Qué sucedió? Igual, una reacción de adición. Se une el oxígeno y el hidrógeno termina en el oxígeno de arriba. Es una reacción de adición. Si la reacción continúa, se puede adicionar otra, no adicionar, añadir, sustituir. Se mete otra molécula del metanol en este caso y desplaza el hidroxilo como agua. Y se forma una nueva molécula que se llama acetal. ¿Por qué acetal? Porque deriva del aldehído, ¿sale? ¿Cómo lo pueden saber? Pues porque el carbono está unido a un hidrógeno, el carbono que era el carbono carbonílico. En el caso de la acetona, ¿qué sucede? Pues básicamente es lo mismo. Hay un ataque nucleofílico del alcohol sobre el carbono carbonílico, se da la reacción de adición, que si se sigue dando, genera el desplazamiento del hidroxilo para la unión de la parte del alcohol. Y en este caso se forma un cetal, el intermedio es un hemicetal,
y el que tiene 2 es un cetal, porque estos son hemiacetal y hemicetal. Hemi significa mitad, ¿no? Entonces, un cetal tiene 2, un hemicetal nada más tiene 1. Diferenciar el acetal, donde el carbono que era carbonílico tiene un hidrógeno, del cetal, donde el carbono que era carbonílico no tiene hidrógenos. ¿Cómo sucede esto? Para ello revisamos rápidamente el mecanismo de la reacción. Tenemos entonces que en un medio ácido, aquí representado por Hb+, que sería la base, el ácido conjugado de una base, ¿qué pasaría? Pues eso protonaría el oxígeno de la acetona en este caso. Y eso, bueno, estabilizaría la base, ya no sería el ácido conjugado, sino la base. Esta reacción está en equilibrio y se forma este intermedio. Como veíamos en el caso de la adición de agua, el carbono carbonílico de esta cetona a esta cetona protonada tiende a estar ser más electrófilo, por lo que el nucleófilo, en este caso el metanol, es más susceptible, es más propenso, a hacer el ataque nucleofílico y la formación del intermedio tetraédrico. Este intermedio tetraédrico, con la base conjugada de este ácido, pues va a desprotonar el protón que está generando una carga positiva en el oxígeno. Otra vez un intermedio tetraédrico protonado. Esa base desprotona, se estabiliza el oxígeno para dar el primer producto de adición, que sería el hemicetal. Este hemicetal puede seguir reaccionando. La base ya tiene de nuevo su protón aquí y se vuelve de nuevo el ácido conjugado, que puede volver a protonar el hidroxilo, el oxígeno del hidroxilo, lo cual genera ¿qué? Genera una molécula que tiende a ser un buen grupo saliente. Como ustedes ya la conocen, sale como agua. Para evitar que se forme un carbocatión, pues hay al lado un oxígeno que puede ceder electrones y se va a formar algo parecido a lo que teníamos en la parte de arriba. Algo parecido a esto. Fíjense, nada más que ya no tenemos un oxígeno de hidroxilo cargado, sino que tenemos un oxígeno de metoxilo con carga. ¿Por qué? Porque tiene doble enlace, está formando un nuevo carbonilo. Y así como este carbono era propenso al ataque nucleofílico, este carbono es propenso al ataque nucleofílico, en este caso de otra molécula de metanol. ¿Qué sucede? Pues de nueva cuenta se nos rompe el enlace pi y se genera un intermedio tetraédrico otra vez protonado. ¿Cómo se desprotona? Pues usamos la base, se liberó de nuevo, la tenemos por acá y se va a llevar el protón que está generando la carga en el oxígeno del metoxilo superior, lo estabiliza y tenemos finalmente el producto, que sería un cetal. Ya se unieron a él dos grupos metoxilo. Y de esta manera terminamos la parte de la unidad número 3. Ahora seguiremos y nos iremos hacia la unidad número 4, que tiene que ver justo con esto, así lo ligamos a los carbohidratos.